evangelio en el cual me gusta que me hable conforme a mí, al momento que estoy viviendo, que no, si es posible que no me diga lo malo de mi proceder. El apóstol Pedro no se infló en este momento, claro, porque Dios lo había llamado, como dice, que Dios quiso por boca de mí escucharan. El querigma de Pedro era de anunciar, de proclamar el mensaje de Cristo. La misión para todo cristiano bautizado católico es de anunciar el mensaje de Cristo. Es de anunciar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no anunciamos la palabra de Dios, anunciamos lo que viene del enemigo. Y eso no viene de Dios, queridos hermanos. Lo que viene de Dios es aquello, ¿verdad?, que edifica. Es aquello que nos consuela, es aquello que nos ayuda. Imaginémonos este gran apóstol. No le importó derramar su sangre. No le importó morir. Pero que más sin embargo, queridos hermanos, fue un hombre de Dios. La iglesia le recuerda y le hace elogio por eso. Hace memoria de aquellos hombres que, aferrados a una sola fe, fueron de conducta inquebrantable a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si el apóstol Pedro no le hubiese gustado, digamos, que alguien le diera una sugerencia, le salía fácil fundar su iglesia. Pero que más sin embargo, queridos hermanos, el apóstol Pedro tenía que ser un modelo idóneo de fe y de evangelio. Porque una sola fe, un solo evangelio es el que hay, queridos hermanos. Por eso en esta noche que compartimos este tema, es lo que recalcamos. La unidad, el evangelio y la misión de Pedro, que era anunciar a un Cristo que murió y que resucitó, que se entregó a la muerte por ti y por mí, querido hermano, pero que más sin embargo nos va a decir que al tercer día resucitó para que tengamos vida por medio de Él. Imaginémonos todo el sufrimiento de aquellos hombres de Dios, de los demás apóstoles. Imaginémonos cómo fue, digamos, San Esteban. Imaginémonos cómo murió, cómo dice que nos narra el libro de los Hechos, en qué momento contempló la gloria de Dios. Fue en el momento de suplicio, en el momento que estaba siendo apedreado, en el momento que ya estaba muriendo, pero que más sin embargo ahí vio la gloria de Dios, queridos hermanos. Y el apóstol Pedro contempló la gloria de Dios. Imaginémonos cuando resucitó la hija de Jairo, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro caminó, dice, sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Nuestro Señor Jesucristo, ya cuando iba a ser entregado, dice que oró por Pedro para que él consolara a su iglesia. El enemigo le había dado permiso, pero que más sin embargo nuestro Señor Jesucristo estaba orando por él. El apóstol Pedro fue el personaje que vio más la gloria de Dios, mi querido hermano. Qué dicha, qué bendición, ¿verdad? Como lo dije hace un momento, cuando en el momento de la transfiguración, cómo nos narra las Sagradas Escrituras, que dice que aquellos tres personajes, o sea, aquellos apóstoles sintieron de agrado estar ahí. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque la presencia de Dios llena, la presencia de Dios ilumina, la presencia de Dios nos da la satisfacción que este mundo no nos da. Y el apóstol Pedro quería quedarse ahí. Pero la misión no era solamente de contemplar, sino de ir a transmitir, querido hermano.
para cada uno de nosotros que somos esas piedras vivas que hablan de Dios, y que anuncian a un Cristo, que murió, pero que más sin embargo por misericordia y por amor nos tiene aún acá, ¿verdad? Queridos hermanos, para ser católico hay que ser de estudio y de oración, porque la fe no solamente, digamos, como dicen, la fe no solamente es una fe de caricatura, una fe efímera, la que identifica a un católico, sino es la fe que se defiende y que se ama. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros por problemas, por dificultades, nos hemos querido ir, ¿verdad? Nos hemos querido ir olvidando que tenemos a un Dios poderoso, que así como le dio la fortaleza al apóstol Pedro, así está con nosotros y que estará siempre hasta el fin de los tiempos. Qué dicha, ¿verdad? Y qué bendición tan grande la que nosotros tenemos como católicos, porque dentro de la iglesia hay una riqueza grande, hermanos. Una riqueza grande que solamente podemos ir descubriendo cada vez que nosotros indagamos, cada vez que nosotros estudiamos, cada vez que nosotros abrimos el corazón y ponemos atención a, digamos, al menos un mensaje. Imaginémonos cómo nos va a decir, ¿verdad?, el Evangelio de San Juan, cuando todos aquellos hombres se estaban yendo, cuando Jesús le hizo la pregunta: ¿y tú te quieres ir? Y le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es, querido hermano, solamente en Jesucristo tenemos palabras de vida eterna, porque Él es el eterno. ¿Y cómo podemos recibir la palabra eterna? ¿Cómo podemos recibir la vida eterna? Ahora, ¿verdad? Día domingo, día consagrado al Señor. ¿Cómo? A través de la Santa Eucaristía. A través de ahí podemos recibir la fortaleza. Podemos ser revestecidos por el Espíritu Santo. Imaginémonos, el apóstol Pedro se quedó, muchos se fueron. Como dice, ¿verdad?, muchos son los allegados. Al principio, cuando Jesús multiplicó los panes, hubo abundancia, pero cuando siguió, ¿verdad?, ya no digamos cuando se entregó, ahí sufrió un abandono. Ahí Pedro salió, Pedro huyó, Pedro tuvo miedo, pero después fue abrigado por el amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos, Pedro dice que era un pescador. La vida de Pedro era un pescador. San Lucas 5 nos va a decir, pero que más sin embargo Jesucristo le va a decir: ahora ya no serás pescador de peces, sino de hombres. Esa es la misión, querido hermano, de cada uno de nosotros. Hablar de Dios. Como el sucesor de Pedro en la actualidad habla la unidad. Es de mi agrado, ¿verdad? Y me gustan mucho los mensajes que nuestro Papa Francisco está transmitiendo por la televisión, como llama a la unidad. Imaginémonos cómo habla la unidad de las iglesias, dice, cómo habla la unidad de los católicos. Imaginémonos, la historia nos va a narrar poco a poco todo de cada uno de estos grandes personajes. Cuán grande, ¿verdad?, dice la historia de la iglesia.
¿Cómo dice que desde el apóstol Pedro, que fue el primer papa, hasta el papa actual, Papa Francisco, dice que han habido 266 papas? O sea, 266 con el actual. Imaginémonos cómo es la iglesia, ¿verdad? Católica. Que la iglesia no ha sido producto de la desobediencia, sino más bien de la obediencia de Dios, que el hombre le ha tenido a Dios a mantenerse fiel. Muchos papas, algunos han sido martirizados, han sido calumniados, han sido cuantas cosas, que han habido malos papas, sí, pero que más sin embargo por más de 2000 años se ha mantenido en la unidad. Porque el cristiano que no se mantiene en la unidad no es cristiano, querido hermano. No es cristiano. Podrá llamarse cristiano, pero verdaderamente no lo es. Imaginémonos cómo nos dice la historia. El apóstol Pedro, el Papa, Galilea mártir, en el año 64 o 67. La diferencia, ¿verdad?, de ahora en día. Nuestro Papa, desde el 2013, el Papa que ha venido, diríamos, a alborotar el gallinero con aquellos mensajes humildes, con aquellos mensajes exhortativos, ¿verdad? Mensajes para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Para cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a diferenciar, aprendamos cuántas cosas, ¿verdad?, que hay dentro de nuestra Santa Iglesia. Queridos hermanos, en esta noche, ¿verdad?, que hemos abordado lo que fue la historia de este gran apóstol. Del apóstol que dejó redes, dejó padres, dejó familia. ¿Cómo nos va a decir también, ¿verdad?, la Sagrada Escritura que nuestro Señor Jesucristo le curó la suegra? Imaginémonos, el apóstol Pedro fue un hombre entregado a la misión que nuestro Señor Jesucristo le encomendó. Suenan duras esas palabras porque muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. Pero que más sin embargo la invitación es para cada uno de nosotros en esta noche, hermanos. Para que vayamos comprometiéndonos más en el mensaje de la unidad, en el mensaje de la fe, en el mensaje del Evangelio de la unidad que quiere nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahora en día, ¿verdad?, cuántas propagandas se escuchan allá afuera, cuántas propagandas nos hacen, pero sabemos que el Evangelio de Cristo no es un evangelio de propagandas ni de ofertas. Es un evangelio de amor. Es un evangelio de esperanza. Es un evangelio de unidad. Es un evangelio puro. Puro. ¿Por qué digo puro? Porque la iglesia mantiene viva la tradición, mantiene vivo lo que Cristo le encomendó a Pedro, la misión que le encomendó, que va a venir habiendo, ¿verdad?, persecución dentro de la iglesia. Podríamos decir que la iglesia es santa, católica, apostólica y romana. Agreguémosle algo más, queridos hermanos. Es perseguida. Es perseguida como lo fueron aquellos hombres de Dios, como lo fue San Juan, San Pablo, San Esteban y en este caso San Pedro. Es perseguida. Ahora en día, ¿verdad?, es perseguida la iglesia de Cristo. Es perseguida, pero que más sin embargo no hay que olvidar que la iglesia cuenta con la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que llegue al final, porque le dijo que los poderes de la muerte no iban a prevalecer contra la iglesia de Cristo. No va a poder prevalecer los poderes del infierno contra la iglesia que fundó
sobre Pedro, o sea, roca. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque la iglesia no es algo inventado por los hombres, sino